Ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación. Su servidora, profesora Esther Noemí Llanes Rea, segunda secretaria de conflictos. En esta ocasión vamos a iniciar hablando de lo que es el objeto y el objetivo de esta ley. Recordemos que el objeto es lo que buscamos y el objetivo es lo que vamos a lograr con esta norma. El objeto de la Ley 045 es establecer mecanismos y procedimientos para la prevención y sanción de actos de racismo y toda forma de discriminación. ¿Qué es lo que voy a lograr estableciendo estos mecanismos, estos procedimientos? Eliminar conductas de racismo y toda forma de discriminación y consolidar espacios públicos de protección y prevención de delitos de racismo y toda forma de discriminación. Ese sería el objetivo. El objeto, ¿para qué estoy creando la norma? Y el objetivo, ¿qué es lo que voy a hacer con la norma? Dentro del ámbito educativo, recordemos que nosotros tenemos lo que es la elaboración de diferentes protocolos dentro de lo que es la administración para prevenir actos de violencia. Y dentro de estos protocolos también se toma muy en cuenta lo que es la ley 045, que se puedan generar actos de racismo, de discriminación dentro del ámbito educativo que pueden derivar en acciones de violencia. Artículo 2, los principios. ¿Cuáles son los principios de esta ley? La interculturalidad, la igualdad, la equidad y la protección. La interculturalidad nos garantiza o es aquella interacción entre culturas del Estado plurinacional que tenemos para garantizar una convivencia pacífica y armónica. Recordemos que nosotros dentro del territorio nacional tenemos 36 culturas diferentes con sus propios idiomas, dialectos o lenguas. El interactuar entre nosotros, el conocernos entre nosotros nos va a garantizar una convivencia pacífica y armónica. La igualdad. La igualdad. En esta norma nos dice que todos los seres humanos nacemos con igualdad de condiciones para recibir un trato digno, para ejercer nuestros derechos en todo el territorio nacional sin discriminación y sin ninguna privación. La equidad. ¿Qué es la equidad? Que también lo hemos escuchado en lo que es el Código Niño, Niña, Adolescente, en lo que es la 348, lo hemos escuchado. La equidad es aquella diferencia y el valor social que tenemos los seres humanos para alcanzar una justicia social dentro del territorio. ¿Ya? Protección. Esta normativa nos dice que todos los bolivianos o todos los habitantes que están dentro del territorio boliviano tenemos el pleno derecho a gozar de una protección en todo aspecto, sin discriminación, sin restricción alguna. ¿Cuáles son los alcances y ámbitos de aplicación de esta ley? ¿Dónde se aplica? ¿Quiénes lo aplican? Los alcances y ámbito de aplicación es en todo el territorio nacional y en los lugares sometidos a su jurisdicción. Recordemos que como Estado plurinacional tenemos algunas embajadas en otros países que se consideran parte de nuestro territorio y dentro de esas instituciones también se aplica esta norma. ¿Qué pasa con esta ley? No reconoce inmunidad, fuero o privilegio alguno. Se aplica a todos. ¿Qué significa? Que ni autoridades electas o autoridades puestas por concurso de méritos o entidades sindicales están exentos de ser sancionados o de cumplir esta norma. Todos los bolivianos y bolivianas de origen o nacionalidad y a todos los habitantes en el territorio nacional. Todos lo deben aplicar. Autoridades, servidores y ex servidores públicos de los diferentes órganos, descentralizados o desconcentrados, y de las entidades territoriales autónomas. Ministerio Público, Procuraduría General del Estado, Defensoría del Pueblo, universidades, Policía Boliviana, Fuerzas Armadas.
personas privadas, jurídicas, instituciones no gubernamentales, nacionales o extranjeras a través de sus representantes, organizaciones sociales y misiones diplomáticas. Como podemos ver, esta norma es aplicada para todos, incluyendo las personas que están privadas de libertad dentro de lo que son los centros penitenciarios o asimismo las diferentes ONGs que llegan a nuestro país a cumplir algunas funciones o algunas misiones también religiosas, diplomáticas y todo lo que ello conlleve. Observación. ¿Quiénes son los encargados de hacer cumplir esta norma como ya seguimos explicando? Las autoridades nacionales, departamentales, regionales, municipales e indígena originaria, campesinas o de cualquier jerarquía observarán la presente ley. Esto también se aplica a lo que es dentro del ámbito educativo, dentro de las unidades educativas. Artículo 5. Definiciones. En este momento vamos a pasar a definir lo que tal vez en muchos exámenes a la mayoría nos complica las terminaciones, no solo en lo que es el proceso de institucionalización, sino también lo hemos visto en lo que es el examen de ascenso. ¿Qué es discriminación? Discriminación racial, racismo, raza, equidad de género, equidad generacional, la homofobia, transfobia, xenofobia, misoginia. Cada uno de ellos tiene sus respectivas denominaciones. En este caso vamos a ver lo que es la discriminación. La discriminación es la distinción, exclusión, restricción o preferencia en cuanto a sexo, color, edad, orientación sexual e identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica, social o de salud, profesión, ocupación u oficio, grado de instrucción, capacidades diferentes y o discapacidades física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia, apariencia física, vestimenta, apellido u otros. Como podemos ver, es bastante amplio lo que es la definición de discriminación. Y si nosotros estamos haciendo un seguimiento minucioso de las diferentes normas que estamos exponiendo, sabemos que esta denominación también lo tenemos reflejado en lo que es la resolución ministerial 01, que rige la gestión educativa de cada año, donde nos habla de la prohibición de no inscripción. No podemos discriminar a estudiantes extranjeros, a estudiantes por su apellido, por su color, estudiantes embarazadas. ¿Ya? Y aquí lo tenemos claro, ¿cierto? Cuando se hace esto, cometemos una infracción y dentro del ámbito educativo somos pasibles a una sanción administrativa. Y de ser más grave la falta, podemos llegar incluso a lo que son ya las acciones penales por parte del afectado. Racismo. ¿Qué es el racismo? Se considera racismo a toda teoría tendente a la valoración de una diferencia biológica o culturas y o culturales, reales o imaginarias en provecho de un grupo o en perjuicio del otro. Cuando nosotros vemos aplicado o cuando muchas veces sin querer cometemos la omisión o hacemos actos de racismo, cuando empezamos a hacernos prejuicios por la apariencia de alguien. Por ejemplo, cuando nosotros decimos a alguien, no pareces de Santa Cruz, pareces de Cochabamba, o no pareces de Cochabamba, pareces de tal lugar. Suponemos y estamos entrando en actos de lo que es el racismo. Ahora, ¿qué es la raza? La raza es una noción construida socialmente, desarrollado a lo largo de la historia como un conjunto de prejuicios que distorsiona ideas sobre diferencias humanas, y comportamientos de grupo, utilizada para asignar a algunos grupos un estatus inferior y a otros un estatus superior. Esto lo veríamos bastante reflejado en la época cuando había lo que es bastante la esclavitud de lo que es la raza negra por la raza blanca. Así es como se decía antes, ¿no es cierto? Y poco a poco hemos ido ya cortando o achicando esa brecha de discriminación por un concepto malentendido que es la raza.
Dentro de lo que es el Estado plurinacional, nosotros tenemos 36 culturas indígenas originarias. Dentro de ellas tenemos las afrobolivianas, la llorea, las guaraníes, los quechuas, los aymaras, y cada uno tenemos nuestras propias particularidades, nuestros propios rasgos y nuestras propias características, las cuales no las podemos definir como raza. ¿Qué es la equidad de género? La equidad de género es la simple valoración o el reconocimiento de las diferencias físicas o biológicas entre el hombre y la mujer y la igualdad que, estos dos actores de la sociedad tienen para alcanzar justicia social y también la oportunidad de formarse en las mismas condiciones. Recordemos que en la historia la mujer ha ido avanzando paso a paso para conseguir ciertos logros, ciertos derechos. Recordemos que anteriormente no teníamos derecho al voto y con las diferentes movimientos, con las diferentes luchas, se ha ido logrando una equidad de género dentro de lo que son las sociedades del mundo y en este caso dentro de Bolivia con lo que es la ley 045 nos habla de lo mismo, también la 348 nos dice, ¿no? De la equidad de género, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para formarse, para trabajar, para formar una familia y del mismo modo hacer justicia y alcanzar un equilibrio social. ¿Qué es la equidad generacional? Muchos de nosotros confundimos este término con lo que es la equidad de género. La equidad generacional es aquella que reconoce y valora las diferencias generacionales entre hombres y mujeres. ¿Qué significa esto? Que sin importar la edad del hombre y la mujer, ya sea en la etapa de la niñez, adolescencia, adultez o la etapa ya de la tercera edad, no debe haber discriminación ni distinciones. Igualdad entre hombres y mujeres en todas sus edades en el beneficio de el ejercicio pleno de sus derechos y también las oportunidades de ejercer los mismos dentro del territorio nacional. Vamos a ir con vamos a seguir, perdón, con lo que son las definiciones. ¿Qué es la homofobia? Hoy por hoy tenemos diferentes movimientos sociales, organizaciones sociales con respecto a estos temas. La homofobia no es más que aquel odio injustificado a aquella persona que tiene una preferencia sexual al heterosexual. Lo que llamamos lo que son las lesbianas, el gay, el bisexual y todas esas personas que conforman lo que es las organizaciones LGTB. Es el simple hecho de odiar por esa preferencia que tienen lo que se denomina homofobia. Transfobia. Transfobia es aquella que es denominada por el odio a aquella persona que cambia su género por el otro. Se ve bastante cuando un hombre ejerce o se siente identificado como varón o viceversa, ¿no es cierto? El varón se siente o se viste con actitudes femeninas y hasta van y cambian su sexo ya de manera clínica, ¿no es cierto? La xenofobia. ¿Qué es la xenofobia? Es el odio injustificado a todo aquel que no es de nuestro territorio, a todo aquel que es inmigrante, ya sea del país vecino o de países alejados. Es el simple hecho de tener ese odio injustificado por no ser parte o no haber nacido, en este caso lo vamos a decir así, en el Estado plurinacional. La misoginia. La misoginia es el odio injustificado que se siente hacia una persona por el simple hecho de haber nacido o ser mujer. Dentro de lo que es el territorio nacional, en los últimos años hemos ido viendo cómo este problema ha ido acrecentando con lo que son los feminicidios, todo, y por estos problemas precisamente son que se emiten diferentes normativas como la 348 que garantiza
una vida libre de violencia a todas las mujeres. Y la ley 045 también habla de ello, ¿no es cierto? Que la misoginia es un acto o es un delito que se castiga dependiendo del lugar de donde se lo comete. De manera administrativa, de ser más grave la falta, también tiene sanciones penales hasta constitucionales. De las medidas de prevención y educación destinadas a erradicar el racismo y toda forma de discriminación en el ámbito educativo. Promover el diseño e implementación de políticas institucionales de prevención y lucha contra el racismo y la discriminación en las universidades, las escuelas normales, en todo el sistema educativo nacional, desde el preescolar hasta el nivel secundario. Diseñar y poner en marcha políticas educativas, culturales, comunicacionales y de diálogo intercultural que ataquen las causas estructurales del racismo y toda forma de discriminación. Promover la implementación de procesos de formación y educación en derechos humanos y en valores, tanto en los programas de educación formal como no formal, apropiados a todos los niveles del proceso educativo. Hace rato íbamos mencionando de a poquito cómo estas normas se van insertando dentro de lo que son el desarrollo de los planes, programas y contenidos en el ámbito educativo. Dentro del ámbito educativo, como lo sacamos a recordar un poquito, dentro de lo que es la elaboración del protocolo de prevención de toda forma de violencia, se toma en cuenta la 548, la 348, la 045 y muchas otras normativas más, y dentro de ello también está la resolución ministerial 01 de cada gestión educativa. Y en esta normativa también podemos ver que insta al ámbito educativo a implementar, promover, diseñar diferentes programas, diferentes actos y actividades para erradicar lo que es la discriminación y la eliminación del racismo y toda forma de discriminación. En el ámbito de la administración pública, porque esta norma no se aplica solo en el ámbito público, sino se aplica en todo el territorio nacional. Se capacita a las servidoras y servidores públicos en la administración sobre las medidas de prevención. Se gestiona y apoya la inclusión curricular de la prevención contra el racismo y la discriminación en lo que son los institutos militares y policiales. Se promueve políticas institucionales de prevención y lucha contra el racismo. Se hace la adopción de procedimientos o protocolos para la atención de poblaciones específicas. Promovemos la ética funcionaria y el buen trato en la atención de la ciudadanía. Se garantiza que los sistemas políticos y jurídicos reflejen la plurinacionalidad del Estado boliviano. Se promueve el reconocimiento de los héroes y las heroínas nacionales pertenecientes a las naciones, pueblos indígenas originarios, campesinos y el pueblo afroboliviano de las comunidades interculturales. Con esta ley se crean dos comisiones, ¿ya? Que están a cargo del Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación. ¿Cuál es la primera comisión? Es la Comisión de Lucha contra el Racismo. La segunda es la Comisión de Lucha contra toda forma de discriminación. Ambas comisiones están a cargo de la Dirección General de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación, que dependen directamente del Viceministerio de Descolonización, que a su vez desprende de lo que es el Ministerio de Culturas. Las instancias competentes de protección a las víctimas de racismo y toda forma de discriminación. En este sentido tenemos, ¿no?, lo que son las acciones constitucionales, las administrativas, las penales. En este caso vamos a ver, según el artículo 13, la vía administrativa o disciplinaria en instituciones públicas. Recuerden que las unidades educativas, los centros de educación alternativa especial, los institutos, las escuelas normales, las universidades están dentro de lo que son instituciones públicas. Todas las instituciones públicas deberán modificar sus reglamentos internos de personal, reglamentos disciplinarios u otros que correspondan de manera que se influyan las faltas
incluyan, perdón, las faltas descritas. ¿Qué significa esto? Recuerden que dentro de las unidades educativas, desde la parte administrativa, se elabora lo que son los reglamentos internos que norman la conducta del personal docente administrativo, estudiantil y padres de familia dentro de las unidades educativas o de la institución educativa. Asimismo, esos reglamentos detallan las sanciones ante la comisión de alguna falta de este reglamento. Del mismo modo, debemos apegar la elaboración del protocolo de prevención de toda forma de violencia al reglamento interno de las unidades educativas. En caso de que el proceso interno se determine la existencia de responsabilidad penal, la institución pública deberá remitir el caso al Ministerio Público. ¿Esto qué significa? Cuando la falta haya sido muy grave y ya no se sanciona dentro de lo que es la parte administrativa, ya se deriva a lo que es la parte penal con una denuncia formal ante el Ministerio Público. Si dentro de la unidad educativa conocemos de casos gravísimos de lo que es la discriminación, racismo o formas de violencia, es deber del director denunciar y hacer conocer los mismos ante las autoridades correspondientes, ya sea la dirección distrital, la Defensoría del Niño, Niña, Adolescente, la dirección departamental o la instancia que corresponda. Actos de racismo y discriminación que constituyan faltas cometidas por servidores o servidoras públicas serán denunciados ante la misma instancia a la que pertenecen a fin de aplicar las sanciones administrativas correspondientes. Esto es lo que se hace dentro de lo que es el ámbito educativo cuando hay una comisión de alguna falta y el director procede a informar a la dirección distrital de la misma. Faltas y sanciones. Vamos a ir recordando de a poquito partes de lo que son las normativas que rigen al magisterio. Recuerden que dentro del magisterio tenemos lo que es el reglamento de faltas y sanciones, donde nos hablan de las faltas leves, las faltas graves y las faltas muy graves. Dentro de esta normativa 045 también se mencionan lo que son las faltas leves, grave y gravísimas, ¿ya? Se considera faltas leves las agresiones verbales. Ya se califica como falta leve en las instituciones ya sean públicas o privadas. La denegación o acceso al servicio es una falta grave cuando incurre en una leve habiendo sido sancionado anteriormente. ¿Esto qué significa? Que la reiteración repetitiva de una falta leve se considera en una falta grave. Maltrato físico, psicológico y sexual se califica como una falta gravísima en las instancias correspondientes y este tipo de faltas ya no es tratado ni sancionado de manera administrativa, sino de manera penal ante las autoridades correspondientes. Delitos contra la dignidad del ser humano que ya se castigan con el Código Penal, con esta normativa 045, con la ley 045, perdón. El racismo tiene una pena privativa de libertad de 3 a 7 años de cárcel. La discriminación o acto de discriminación tiene la pena privativa de libertad de 1 a 5 años de cárcel. Si estas fueran agravadas, la sanción será agravada en 1/3, el mínimo, y en 1/2, el máximo, cuando este acto de racismo o discriminación sea cometido, insisto, el hecho sea cometido por un servidor o una servidora o un servidor público, autoridad pública. El hecho sea cometido por un particular en la prestación de un servicio público. El hecho sea cometido con violencia. En cualquiera de estos casos, la pena será agravada. O sea, la pena de cárcel se va a incrementar a lo que dice lo que es la ley 045. La difusión e incitación al racismo o a la discriminación tiene una pena privativa de libertad de 1 a 5 años de cárcel. Las organizaciones racistas o discriminadoras tienen una pena privativa de libertad de 1 a 4 años de cárcel.
Los insultos y agresiones verbales, que son cuando nosotros insultamos a alguien o terceras personas, tiene un castigo de prestación de trabajo comunitario de 40 días a 18 meses y una multa económica de 48 a 150 días del haber básico. Prohibiciones de restringir el acceso a locales públicos. ¿Qué significa esto? Que en ningún local público, en ningún ambiente público, ya sea privado o del Estado, nos pueden prohibir el ingreso. Queda prohibida toda restricción de ingreso y colocado de carteles con este propósito a locales o establecimientos de atención, servicio o entretenimiento abiertos al público. Más al contrario, todos los locales públicos o privados de manera obligatoria deben contar con un letrero que diga todas las personas somos iguales ante la ley. Estos letreros deben ser colocados en lugares visibles para que toda persona pueda acceder a verlos y leerlos. ¿Cuáles son las sanciones en el caso de que el local infrinja esto? La primera sanción es la clausura por 3 días en la primera vez. En la segunda, la clausura por 30 días y a la tercera ya es una clausura definitiva. ¿Qué entidad está encargada de hacer cumplir esto? Los gobiernos municipales. Otros, esto ya va relacionado más con lo que es el ámbito educativo. Hace rato hablábamos de lo que es la resolución ministerial 01, que nos habla de la norma que rige toda la gestión educativa. Las inscripciones, el uniforme, la expulsión, la inscripción de personas con discapacidad y muchas otras recomendaciones o prohibiciones que hace la 01. Dentro de ellos tenemos lo que es, se prohíbe negar la inscripción de niños, niñas por factores raciales o discriminatorios. Eso también lo tenemos reflejado dentro de la resolución ministerial 01 y también está en la ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación. Instruye el respeto a la vestimenta de los estudiantes de pueblos indígenas originarios campesinos. ¿Qué significa esto? Que como institución educativa nosotros no podemos exigirle al estudiante que se despoje de su vestimenta originaria. Prohíbe el rechazo o expulsión de estudiantes embarazadas. Recuerden que antes, cuando una jovencita salía embarazada, se le expulsaba de la unidad educativa o se le sugería el cambio de turno para que no fuera víctima de lo que hoy llamamos bullying. Hoy por hoy no le podemos prohibir o rechazar la continuidad de su educación o su formación dentro de lo que es la institución educativa. Dispone la inclusión y apoyo a las personas con discapacidad. Volvemos a reiterar, tenemos lo que es la inclusión educativa dentro de los centros de educación regular, dentro de los centros de educación alternativa y especial, tenemos centros de educación especial. No hay ninguna normativa que nos diga que no los podemos inscribir, que no los podemos integrar en educación regular a las personas con discapacidad. ¿Tienen su propia reglamentación de grados de discapacidad? Sí, pero en este caso estamos tratando lo que es la 045, donde nos habla de la discriminación. Prohíbe categóricamente toda forma de violencia, maltrato y abuso, así como de actitudes racistas, discriminatorias y excluyentes. Como podemos ver, la normativa es bastante clara y se van entrelazando una con la otra de manera articulada para construir lo que son las normativas educativas que rigen la gestión. Hasta aquí sería lo que es el desarrollo de lo que es la ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación. Ahora lo que les voy a compartir son algunas preguntas y respuestas para que nos vayamos guiando con lo que es los posibles planteamientos en el examen de esta ley. La ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación fue promulgada ¿cuándo? Inciso A, el 8 de octubre del 2010, el 6 de agosto del 2012 o el 21 de septiembre del 2008.
Licenciada, tenemos interacciones ya a través del Facebook. Podemos dar Licenciada la Giovanita, respuesta, por me favor. gustaría que me lea, por favor, si alguien, si hay quien está respondiendo qué inciso es el correcto. Claro que sí. Tenemos la interacción de Cristi Arteaga, que dice inciso A, Ana María Vargas, inciso B, Janet Mendoza, inciso B. Muy Tenemos bien, Nair muchísimas Mendoza, gracias. inciso A. Muy bien, la respuesta correcta es el inciso A. Esta ley fue promulgada y puesta en funciones el 8 de octubre del 2010. La siguiente pregunta dice, la ley 045, la presente ley se aplicará en todo el territorio nacional y en los lugares sometidos a su jurisdicción. Inciso A, reconoce la justicia en todos sus parámetros de sanción y prevención, dándoles casa de acogida a las víctimas que sean bolivianas y bolivianos. Inciso B, no reconoce inmunidad, fuero o privilegio alguno y se aplica a todos los bolivianos y bolivianas, autoridades, servidores y exservidores públicos. Inciso C, ambos incisos son correctos. Unas 5 interacciones, Giovanna, por favor. Claro que sí, tenemos ya la participación de Nancy Carmen Cámara, inciso B, Denise Lima, inciso C, Aida Fernández, inciso B, Viviana Lozano, inciso B. Correcto, mis estimados colegas. La respuesta correcta es el inciso B. Esta norma, esta ley se aplica en todo el territorio nacional y no reconoce ningún tipo de inmunidad. Siguiente pregunta. A toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual e identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, vestimenta, que tengan por objeto o resultado anular los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado. Nos referimos a racismo, discriminación o bullying. 5 interacciones, Giovanita. Muy bien, claro que sí. Bastante interacciones. Eugenia Sánchez dice inciso C, Manuel Vargas, inciso B, Félix Maita, inciso B, Marvin Arce, inciso B, y Juan Oscar, inciso A. La respuesta correcta en este caso es el inciso B. La teoría tendente a la valoración de unas diferencias biológicas y o culturales, reales o imaginarias, en provecho de un grupo y en perjuicio del otro, con el fin de justificar una agresión y un sistema de dominación que presume la superioridad de un grupo sobre otro, se refiere a transfobia, discriminación o racismo. Bien, ya tenemos también interacciones. Fanny Robles dice inciso C, Cristi Arteaga, inciso C, Lorena Santibáñez, inciso C, Nair Mendoza, inciso C, y Aida Fernández, inciso C. En este caso, la respuesta correcta es el inciso B. Se refiere a la aversión, odio, prejuicio o discriminación contra hombres o mujeres homosexuales. Esta pregunta se refiere a transgénero, el concepto de homofobia, odiofobia o transfobia. Tenemos ya las interacciones. Armando Bacaflor, inciso B, Nancy Carmen Cámara, inciso B, Nair Mendoza, inciso B, Julio Armella, inciso B, y Domingo Tancara, inciso B. En efecto, todos nuestros colegas han acertado a la respuesta correcta. La respuesta es el inciso B. Recordemos que hemos dicho que la homofobia es el odio injustificado que se siente por aquellas personas que tienen atracción o preferencia por personas de su mismo sexo, lo cual se denominan homosexuales o integrantes de la comunidad LGTB.
Es cualquier conducta o comportamiento de odio manifiesto hacia las mujeres o género femenino, independientemente de la edad, origen y grado de instrucción que logre o pretenda vulnerar directa o indirectamente los derechos humanos. Estamos hablando de la misoginia, misofimia o la transfobia. Ya tenemos también las interacciones. Carmen Cámara, inciso C. Víctor Jerónimo, inciso B. Eugenia Sánchez, inciso C. Marcial Puita, inciso B. Y Cristian Arteaga, inciso A. Felicidades, Cristian. En este caso, la respuesta correcta es el inciso A, la misoginia. Recordemos ahí la palabra clave dice, es cualquier conducta o comportamiento de odio manifiesto hacia las mujeres o género femenino. Hasta ahí ya sabemos que se trata de la misoginia, el odio justificado a la mujer por el simple hecho de haber nacido o ser mujer. Se entiende como la discriminación hacia la transexualidad y las personas transexuales o transgénero basada en su identidad de género. Estamos hablando de la xenofobia, la transfobia o la misoginia. Tenemos ya también las interacciones. Claudia Patricia Parada dice inciso A, Fanny Robles, inciso B, Sergio Ramírez, inciso B, Fátima Belluma, inciso B, y Juan Carlos Mollo, inciso B. En este caso, la respuesta correcta es el inciso B, la transfobia. Y aquí en esta pregunta tenemos palabritas claves que tal vez podemos identificar como la transexualidad y transexuales o transgénero, ¿no es cierto? Que nos habla directamente de la transfobia. Se entiende como el odio y rechazo al extranjero o extranjera con manifestaciones que van desde el rechazo más o menos manifiesto. Estamos hablando del concepto de xenofobia, exonofobia o misoginia. Sí, tenemos también ya las interacciones de Sergio Ramírez, inciso A, Raúl Tamo, inciso A, Nancy Carmen, inciso A, Marlene, inciso A, Juliana Organivia, inciso B. Muy bien, en este caso la respuesta correcta corresponde al inciso A. Y para esto podemos tal vez tener como una palabra clave en esta pregunta odio y rechazo al extranjero o extranjera. Este término ya nos va y nos lleva directamente al concepto de la xenofobia. Ya vamos llegando a las últimas preguntas y las últimas partes de la presentación. Dice, la persona que arbitrariamente e ilegalmente restrinja, anule, menoscabe o impide el ejercicio de derechos individuales o colectivos por motivos de raza, origen nacional o étnico, color, ascendencia, pertenencia a naciones y pueblos indígenas originarios campesinos o el pueblo afroboliviano o uso de su vestimenta o idioma propio, será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 7 años, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años, será sancionado con pena privativa de libertad de 2 a 5 años. Bien, tenemos también ya las interacciones. Betty Edith, inciso A, Roney Galvez, inciso A, David Carlos, inciso A, Fidel Maidana, inciso A, y Abad Ismael, inciso A. En efecto, en este caso todos han acertado a la respuesta correcta. Cualquier persona que incurra en estos actos de racismo será sancionado con una pena privativa de libertad de 3 a 7 años. Y si es cometido por un servidor público, esto se agrava en 1/3. La persona que arbitrariamente e ilegalmente obstruya, restrinja, menoscabe, impida o anule el ejercicio de los derechos individuales y colectivos por motivos de sexo, edad, género, orientación sexual e identidad de género, identidad cultural, filiación familiar, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, opinión política o filosófica, estado civil, condición económica o social, enfermedad, tipo de ocupación, grado de instrucción, capacidades diferentes o discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia regional, apariencia física y vestimenta.
será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 5 años, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 2 años, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 7 años. Bien, ya tenemos las respuestas. David Carlos Marca, inciso A. Fátima Belluma, inciso B. Maribel Rojas, inciso B. Aida Fernández, inciso A. Y la participación de Julio Armella, inciso A. En este caso, la respuesta correcta es el inciso A. Cualquier persona que cometiera estos actos será sancionado con una pena privativa de libertad de 1 a 5 años. Eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Un grato placer haber compartido con ustedes esta normativa. Espero que les haya sido de ayuda. Espero que les sirva para que puedan tener o rendir un examen con todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias.